Resumen: el monopolio de las armas en cabeza del Estado y el derecho a la seguridad personal en Colombia. En el texto encontramos palabras claves como seguridad, monopolio, Estado social de derecho, porte de armas y Constitución de Colombia. El texto como tal lo vamos a dividir en tres partes. La primera, desarrollo histórico y antropológico del uso de las armas como mecanismo de defensa. La segunda parte es el fundamento legal y el monopolio de las armas en Colombia, y agregamos un caso de defensa personal que quedó registrado. Y en la tercera parte es la legislación de Estados Unidos versus la de Colombia con respecto al uso de las armas. En el inicio del primer capítulo se nos habla de la relación entre la teoría contextualista y el uso de las armas generando el monopolio de la fuerza. Encontramos a pensadores como Hobbes, que habla de que los hombres antes de la sociedad vivían en condición de guerra unos contra otros y la seguridad de la persona depende de sí misma cuando el Estado no es garante, lo que genera un concepto de seguridad individual. El otro concepto que encontramos es la libertad y el disfrute de la propiedad lleva a los hombres a unirse como Estado, que es la definición de seguridad colectiva. Todo esto conduce desde el origen del hombre a través del trasegar de la historia, confluye en la Declaración de los Derechos Humanos en Francia, en la Revolución Francesa, cuando se nos habla de proteger la propiedad, proteger la libertad, proteger la seguridad y proteger la resistencia a la opresión. De aquí en adelante miramos la visión antropológica del origen del uso de las armas como la necesidad de la seguridad para la supervivencia. Entramos a definir que las comunidades primitivas utilizaban todos los recursos que tenían como defensa, tanto para cazar y para defenderse de ataques como resguardo. Después de ahí evolucionamos a unas comunidades más organizadas, donde la protección era más efectiva. Ambos confluyen en el uso de las armas, unas más antiguas, otras más sofisticadas. La evolución va en su trasegar, lo cual genera ya una conglomeración de humanos formando un estado al cual yo me someto como su integrante mediante un contrato social, lo cual le da al Estado la creación, la generación y el poder ejercer el monopolio legítimo de la violencia, lo cual volvemos a confluir en las armas, que las vamos a utilizar tanto como para la defensa propia de mi Estado, de mi territorio, como para el ataque ante posibles situaciones que se presenten. Y hay una característica especial que son el uso de los errores que se dan por el factor humano, ¿sí? Lo que llama el texto la pernicia. En la parte número 2 del texto ya empezamos a hablar del caso colombiano. Habla desde el trasegar del inicio de la historia patria, existían unas amenazas claras, era solo defender el Estado de la invasión de extranjeros. Luego evolucionamos a amenazas múltiples que se van generando por la presencia de narcotráfico, de guerrilla y de delincuencia, que a su vez están influenciadas de manera eh, recíproca con el abandono estatal, la torpia geografía nacional y la pobreza generada a través de los tiempos, lo cual confluye en el aumento de la demanda de la seguridad. Esto genera la necesidad de generar unos grupos de seguridad que fueron creándose en la medida de que se fue generando la necesidad de defender mi vida y la propiedad privada. Entonces generaron grupos de seguridad tanto de izquierda como la guerrilla, que pues lo dejan en una parte porque tienen otros tintes también ideológicos, y se crearon las autodefensas que después evolucionaron de mala manera hacia los grupos paramilitares. Todo esto amparado sobre la ley en el decreto 1667 del 66 y en la ley 1335 de 1970, lo que da pie a la creación de grupos de seguridad privada y nos da la posibilidad de portar armas. Y ante esta posibilidad, en el estudio de la Constitución colombiana como un Estado social de derecho, puedo inferir a través de su articulado que tengo derecho a mi libertad, que sería una libertad para defenderme, lo cual significa una libertad para proteger mi vida, lo cual, junto al derecho a la libertad y la protección a mi vida, van a generar que la seguridad, siendo un derecho que no se considera fundamental, escale a esa clasificación. La seguridad vista desde el punto de vista individual, que se puede utilizar
en la Constitución con el derecho a la legítima defensa, o como visto como seguridad colectiva, donde se genera la creación de grupos de seguridad privada, ¿sí? A su vez, la individual y colectiva van a propender por la defensa de la propiedad privada, tanto mía como la de un grupo de personas, entendiéndose que la seguridad privada, según la Constitución, está vigilada por una superintendencia que es la supervigilancia. Todo esto que nombramos anterior requiere el uso de las armas. Quién lo maneja? ¿Quién maneja este monopolio de la fuerza, de violencia de las armas? El Estado, a través de unos poderes que se le entregan al presidente, a través de la Constitución y la jurisprudencia, y a través de la empresa encargada de la creación, importe y exporte de armas, que es la Indumil. Estos regulan el quién, el cómo y el cuándo sobre el uso del porte de armas. En cuanto a la parte de la protección a la vida y el derecho a la legítima defensa, está el caso del médico en Bogotá en enero del 2020, el cual, para evitar ser robado y asesinado por 3 pandilleros, utilizó su arma como legítima defensa, su arma legal y con todos los papeles y requisitos pedidos por el Estado, motivo por el cual, según lo descrito, fue dejado en libertad aduciendo el artículo como tal, donde, de la protección a la vida, del derecho a la libertad y el derecho a la legítima defensa. Ahora vamos a hablar sobre la tercera parte del texto, que es el caso de Estados Unidos. Toda la jurisprudencia asociada al porte de armas, que se basa en la segunda enmienda. Todo lo que tenga que ver con la defensa del uso libre del porte de armas tiene que ver con esta segunda enmienda, que dice, abro comillas, una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no se violará, cierro comillas. Estados Unidos con esto se vuelve un referente internacional con respecto a toda la legislación sobre el uso y porte de armas. El Estado más el monopolio de las armas no riñe con el porte de armas civil, o sea, no se va a ver menoscabada el Estado porque los ciudadanos tengan armas de libre uso, tanto como para caza, como para deporte, como para su defensa personal. Como negativo se ve aquello de los tiroteos masivos que han generado muchos escándalos, eh, que han intentado generar cambios en la jurisprudencia en Estados Unidos, pero no pueden deponer este derecho, alegando la segunda enmienda como el self-defense o la autodefensa, ¿sí? O la defensa propia, eh, para evitar condenas y para evitar que el porte de armas sea derogado. Y diciendo al final que cada estado tiene su propia regulación, unas más laxas, otras más permisivas o casi nulas, contando con solo 7 de 50 estados que tienen requisitos estrictos para legalizar, comprar o portar armas. Estos estados están marcados en los mapas a continuación: el estado de California, el estado de Hawái, el estado de Connecticut, el estado de Illinois, el estado de Massachusetts, el estado de Nueva Jersey y el Distrito de Columbia. Y entre los estados más laxos, prácticamente sin ningún requisito pedido para sacar un arma, el estado de Arizona y el estado de Virginia.